Hasta ahora hemos creado comparaciones simples entre el valor de un campo y una constante. Ahora a utilizar los operadores AND y OR para generar filtros mucho más complejos. Es de esta manera que el operador AND va a conjuntar una serie de condiciones o de comparaciones, y en el caso de que todas las condiciones listadas sean verdaderas, entonces tendremos una condición verdadera para agregar este registro a la consulta. En el caso del operador lógico o OR, en el caso de que cualquiera de las condiciones concatenadas sea verdadera, entonces el resultado de la consulta será verdadera sobre ese registro. Bien, para ejemplificar esto, vamos a realizar consultas sobre una tabla de la base de datos Aquila, la base de datos de prueba, un poco más compleja que las que hemos estado haciendo ahora mismo en la tabla de actores. Vamos a ver a continuación la estructura para poder visualizar las consultas que vamos a llevar a cabo en adelante. Y tenemos la tabla de películas, la tabla de film, que tiene relaciones con una tabla de actores de films, de actores del film actor, una categoría de películas, el film category, un inventario y los lenguajes en los que están realizadas las películas. Bien, el contenido de la tabla tiene una llave primaria que es el film ID, el título, la descripción, el año en el que se estrenó la película, el identificador del lenguaje en el cual se encuentra la película, el identificador del lenguaje original, la duración del periodo de alquiler, el costo del alquiler, la duración de la película en minutos, el costo de reemplazo en el caso de que se pierda, que no la devuelva el usuario, el rating, que puede ser G, PG, PG-13, R o NC-17. Algunos características especiales, como por ejemplo si tiene avances, comentarios, escenas eliminadas, detrás de escena, etcétera. Y la última fecha en la que se creó, se actualizó el registro de esta película. Bien, como primer ejemplo vamos a listar el Film ID, el título, la duración de renta, el costo de la renta y el rating de aquellos registros cuyo rating sea igual a PG. Y aquí tenemos entonces la consulta, que es el select sobre el final ID, el título, la rental duration, rental rate y el rating from film, where rating igual a PG. Ejecutada, tenemos todas estas películas cuyo rating es igual a PG. Esta consulta anterior fue una consulta obviamente simple, al que le vamos a agregar una segunda condición, es decir, que sea de rating PG, pero además cuyo precio de renta sea menor a $2. Y bueno, entonces en el where vamos a tener rating igual a PG and rental rate menor a 2. Ejecutamos la consulta y aquí encontramos que efectivamente tenemos las películas que tienen el rating PG, pero además no tienen costo de renta mayor o igual a $2. Ahora tendremos una segunda consulta donde se nos pide que busquemos las películas que tengan rating G o PG. Aquí, en el caso de que se cumpla cualquiera de las dos condiciones, es decir, que tenga el rating sea G o sea PG,
En cualquiera de los dos casos el registro se muestra, como lo podemos ver en la ejecución de la consulta. Aquí vamos a agregar o a combinar condiciones OR y AND. Y aquí vamos a pedir que los registros cumplan que sean rating G o PG y además que tengan un valor menor a $2. Y aquí tenemos la condición, dice where rating igual a G o rating igual a PG and rental rate menor a 2. Aquí aparentemente la condición es correcta. Sin embargo, una vez que lo ejecutamos, nos encontramos con que hay películas listadas que no cumplen la condición de que el precio de la renta sea menor a $2. Es el caso de estas que tengo aquí, que tenemos con un signo de prohibido arriba, y nos damos cuenta que son aquellas que tienen el rating G, las que se muestran con precios mayores a $2, mientras las que tienen rating PG sí cumplen con la condición. Esto se debe a que las, los conectores lógicos cumplen con prioridades de la misma manera que lo hacen las operaciones matemáticas. Vamos a cambiar un poquito la consulta y vamos a colocar entre paréntesis rating G or rating PG and rental rate menor que 12. Esto obliga a que esta condición del OR se ejecute primero y después se complemente con el AND. De esta manera, cualquier película que esté en el rating G o PG debe de cumplir también, porque tiene una condición AND que obliga a que ambas condiciones sean ciertas para que la condición completa sea cierta. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta como en la consulta obtenemos efectivamente las películas que tengan rating PG o G, pero que además tengan un costo de renta menor a $2. Decía hace un momento que las condiciones AND y OR tienen prioridades iguales que las sumas y las multiplicaciones en matemáticas. En matemáticas, la suma y la multiplicación tienen prioridades diferentes. Primero se realiza la multiplicación y después se realizaría la suma. Así, por ejemplo, 3 más 4 por 2. Podríamos pensar que 3 más 4 son 7, por 2 son 14, pero cuando lo ejecutamos en una calculadora o en un programa informático, nos daremos cuenta que primero se hace la multiplicación y luego la suma, de tal manera que 4 por 2 son 8 y luego más 3 son 11. Eh, en el ejemplo que vimos anteriormente, pudimos ver cómo primero se realizaba la concatenación de la condición de que el rating fuera PG y además que la renta, que el costo de renta fuera menor a 2, y esta condición se conjuntan primero y luego se complementan con la otra, que el rating sea G, con el conector OR, de tal manera que solamente se obliga a aquellas que sean de rating PG a tener un valor de renta menor a $2. Cuando agregamos los paréntesis, modificamos esa prioridad y entonces primero hacemos esta concatenación de que el rating sea G o que sea PG, y a el valor de esta condición le vamos a agregar mediante el conector AND la condición de que el costo de renta sea menor a $2, de tal manera que cualquiera de estos dos debe de cumplir con
última condición de que el costo de renta sea menor a